Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir preparándonos para este tiempo donde vamos a estar participando en la Santa Cena. Decirle al Señor, como hablábamos recién, preparar nuestra vida y nuestros corazones, que hoy el Señor nos va a tocar, nos va a ministrar a través de su palabra, ¿sí? Abrimos la Biblia en Hechos 27. Vamos a ver una parte de una historia, porque este título es llamado Naufragio y Fe. Un título que el Señor me mostraba en este tiempo, a través de esta palabra, ¿no? La vida de Pablo, saben que es un ejemplo de fe y un ejemplo inclusive de perseverancia en medio de esa adversidad, de la situación, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver, ¿sí? No vamos a leer todo. Vamos a leer una parte. Dice el versículo 27-13. Al 14. Dice la palabra del Señor, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenía lo que deseaban, levaron ancla e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Y ahora pasamos al 28.1, ¿sí? Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron que era un Dios. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendecimos tu palabra. Bendecimos, Señor, este tiempo de nosotros. Señor, glorifícate a través de lo que vas, Señor, a comenzar, Señor, sobre nuestras vidas. Haz algo diferente, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a tomar asientos. Saben que, como decía lo de Pablo, la vida de Pablo es un ejemplo de esa fe y una perseverancia en medio de esa adversidad. Dice que en el Hechos 27, que es lo que nos hemos leído, habla sobre un naufragio, ¿sí? Un naufragio que sucedió en el mar. Y dice que para ir un resumen de todo, Pablo había sido llevado a Roma, ¿sí? Junto con unos prisioneros, y en medio de ese mar dice que hubo un viento muy fuerte, huracanado, dice, con un hombre que rompió el barco, ¿sí? Rompió el barco y dice que llegaron a un lugar, a una isla, con parte del barco destruido. Pero todos llegaron a salvo, ¿sí? Una de las tantas cosas que habla, por ejemplo, y vamos a leerlo un poquito, ¿sí? Porque da lugar. Primero la tormenta de la cual hablamos, ¿no? 27, 14, 20.
27, 14, 20. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Euroclidón, al revés. Mucho no estoy viendo, ¿no? Me olvidé los anteojos. Y eso que es grande la letra. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el equife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, teniendo temor de dar en sí. Abrieron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. ¿Sí? La tormenta que estaban atravesando Pablo y todos aquellos que estaban con él, ¿sí? Era un momento desesperante, una situación bastante desesperante que a muchos lo descolocaría, ¿no? Hay situaciones que nos sacuden, hay tormentas en nuestras vidas que nos puedan sacudir, ¿sí? Situaciones que pueden aparecer. Y no solamente no hablamos tormenta de un clima, hablamos tormenta de golpes de la vida, tormentas fuertes que nos sacuden y que eso nos pueden hacer perder la fe. Pero miren qué sucedió con Pablo, que la situación era desesperante, pero Pablo no perdió la fe. Pablo la mantuvo, la sostuvo. Dice que la contuvo de una manera donde él se afianzó sobre la palabra de Dios. ¿Sí? Hay una parte que dice la profecía que era de Pablo. Pablo le dijo a los tripulantes que no debían navegar. Cuando él vio que la situación estaba muy difícil, previo o antes de que sucediera todo, él dijo: no creo que estemos preparados para esta situación que va a venir. Trató de persuadir inclusive al capitán. ¿Sí? En el versículo 27:10 dice: diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Él había visto, inclusive en un sentir de parte de Dios, todo lo que iba a aparecer en ese lugar, que se iba a avecinar. Pero ¿saben qué? Esa advertencia no fue escuchada, no fue prestada atención. Pero Dios aún lo protegió. Porque Dios estaba con él. Porque él seguía algo que los demás no seguían. No olvidemos que eran todos prisioneros. Él estaba como prisionero y los demás también eran prisioneros. Y prisioneros que vaya a saber con qué, por qué estarían presos, que iban a ser llevados a Roma para ser totalmente encarcelados y en prisión. Miren cómo las cosas que empezaban a suceder en ese momento, pero que todos empezaron a vivir esa tormenta. Personas que estaban preparadas para enfrentar al más grande, personas que serían de mala calaña, personas que serían personas fuertes, ¿sí? Que tienen ese carácter duro, que enfrentarían a cualquiera mano a mano, pero sin embargo no pudieron enfrentar una tormenta. Sin embargo, la
Dios avisa, avisa. Dios pone en aviso, Dios pone en un momento una alerta a nuestras vidas. Como la lucecita esa roja de la camioneta, del auto, ¿no? Que aparece y que decís, uy. Yo tuve que cambiar todo el sistema de... Se me había roto el taponcito de la... ¿cómo es? Del block. Creo que tienen esos taponcitos de protección. Y se había podido. Entonces, resulta que empezó a filtrar agua. Y mi señora me llama a la mañana y me dice, che, Fabi, está el electro prendido. Dice, continúa prendido. Le digo, estate atento, fíjate en el tablero. Viste que dicen que las mujeres no miran el tablero. No todas. No todas. No todas. Y algunos de los hombres también. Es así. Pero, a ver, entonces estaba, en ese momento le dije, estate pendiente de eso. Y cuando ya empezaba a decir, ya estaba medio preocupante porque ya cada vez se sentía más. Y nos fuimos a andar. Nos fuimos a buscar, fuimos a ver el cerrajero. Y cuando voy andando, yo creía que estaba bien. No había luz. Resulta que después de un tiempo aparece una alarma con una luz roja. Ahí enseguida me detuve. Resulta que había perdido todo el agua. De lo que había echado lo había perdido todo. Había un problema que ya lo anunció. Bueno, tuvimos que solucionarlo, gracias a Dios lo pudimos solucionar, resolverlo. Pero fíjense cómo es que muchas veces Dios nos da esa señal. Son advertencias que pone, pero que algunas veces no le prestamos atención, no escuchamos. ¿Sí? Pero dice que aún en esa adversidad, Dios lo protegió a Pablo. Dios lo protegió. Ahora después se encontró en un naufragio. Dice que la nave se estrelló en la costa de Malta. ¿Habíamos leído esa parte o no? 27, no, esa no leímos. 27, 41, 44. Dice, pero dando en el lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron a matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los pudiesen nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron llegando a tierra. ¿Qué nos enseña un poco esto? Que las posibilidades son muy grandes que muchos pierdan la vida. En esa situación que se encontraba en el mar, era muy grande. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Que todos sobrevivieron, pero gracias a ¿qué? A la intervención divina de Dios. En esto dice que había un plan y un propósito, pero dice que la intervención de Dios actuó en ese momento. Yo creo que ante toda tormenta y ante toda situación, ante todo naufragio que estemos ahí, sin nada, sin encontrarnos o tratando de dar manotazos, ¿sabes qué? La intervención de Dios siempre está y va a manifestarse. Pablo estaba seguro en ese momento porque Dios le había hablado. Hechos 27, 23 dice, 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios,
de quién soy y a quién sirvo. Diciendo Pablo, no tema, es necesario que comparezca ante el César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Todos. La protección vino a todos. Dice que el Señor estuvo en intervención para que las aguas no lo cubriera ninguno, para que ninguno perdiera la vida. Y algunas veces es como que no entendemos que Dios está presentándose aún en esa situación de naufragio, permitida por la tormenta, ¿sí? Porque por la tormenta llegó ese naufragio, en medio de la nada, en medio de una situación donde no sabes para dónde salir. Claro, vino el problema y vino la situación, vino la circunstancia. Y después viene el momento de decir, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Espera la intervención de Dios. Porque la intervención de Dios está. ¿Sí? Pablo era una persona de fe. Y en medio de ese naufragio también mantuvo su fe. Había un objetivo. Había algo que tenía que suceder en ese momento. Que la fe de nosotros también empiece a crecer. ¿Por qué Dios no permitió que le quitaran la vida? Porque había algo que tenían que ver ellos y empezar a aumentar su fe. ¿Cómo es eso, pastor, aumentar la fe? ¿Saben que hay una secuencia donde está escrito en la Biblia, donde cuando los discípulos fueron a tal lado que no pudieron hacer el milagro de expulsar a aquellos que estaban tomados, dice que en ese instante Jesús actuó en un momento y pudo liberarlos. Y le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a ese monte que se corriera y se correría. ¿Y saben los discípulos que le respondían? Señor, aumentanos la fe. Porque dice, si tuvieras la fe de un grano de mostaza, dice que la semilla más chiquita que es, y que después se hace robusta y se hace totalmente frondosa y da fruto en abundancia. ¿Por qué? Por medio de una semillita chiquita. Y alguna vez en esa fe uno alcanza. Entonces, ¿qué necesita? Que Dios nos aumente la fe. Decir, Señor, aumenta mi fe. Con fuerza, con declararlo. Señor, aumenta mi fe. Porque así es como empieza a manifestarse el poder de Dios. Así es donde empieza a mostrarse de esa manera. Interviene el poder de Dios. ¿Sí? La fe es algo que se debe alimentar. No podemos tratar de conseguir la fe, ¿sí? Así de la nada. Nos alimentamos con la palabra. Buscamos la palabra, nos aferramos a la palabra. Y ese alimento tiene resultado. Fíjense qué sucedió aún así. En un momento dice que lo recibieron los malteses, porque ellos estaban en ese lugar, a Pablo y a los demás amablemente. Ahora, los malteses no sabían qué tipo de personas serían aquellos. No tendrían, serían tan tontos de no percibir la calidad de personas que estaban arriba en ese naufragio. Porque viste que vos ves a cara una vez que decimos que cara fascinoso, que tiene como de
de acá, hay que tener cuidado. ¿Viste? Y esto también perseguiría en ese momento esas caras, con tatuajes, con cicatrices, personas ya que bueno, con situaciones de un lugar de estar prisioneros, de defender su lugar, de tener ganar no sé, pan, pelearse por una rodaja de pan, y que salir en un momento ahí, dañarse. Todas esas son marcas que se empiezan a notar. Y esta gente que estaba ahí de Malta, seguramente vieron a ellos así. Y a Pablo también lo habrán visto de esa manera. Porque Pablo estaba con ellos. Y Pablo no era uno de ellos. Era un seguidor de Dios. Pablo cayó injustamente por rebelarse al César. Todos dijeron en un momento antes de que lo llevaran a Roma, dijeron, ninguna cosa hay en él, ¿qué lo podemos condenar? No podemos dejarlo en libertad, ¿por qué? Porque se fue y se rebeló contra el César. Entonces por eso yo era en prisión. O sea que Pablo era un pan de Dios. Era una persona que capaz que el único, no sé, marca que tendría, algo que, no sé, pero no parecería una persona de mala calaña. Y los malteses, en ese momento, dice que lo recibieron con una hospitalidad. Vaya a saber, o por miedo, o porque quizás tenían esa costumbre, ¿no? Con amabilidad. 28:2. Dice, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, como diciendo, nos trataron bien, ¿cierto? Dice, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Qué sucedió en ese momento? Uno puede decir en un instante, bueno, vino la tormenta a mi vida, vino el problema, me llevó a la deriva. Y Señor, tirame una soga, tirame un salvavidas. Tirame algo para que yo pueda reflotar de esa situación. Y alguna vez estamos en eso, ¿no? De decir, ¿y por qué de vuelta tengo que pasar esto? ¿Otra vez? ¿De vuelta? ¿Una nueva? ¿Pero qué le pasó a Pablo? Pablo dice en ese instante que él empezó a recoger ramas secas. Dice que la echó al fuego y una serpiente le picó. Algunas veces podemos preguntarnos si, y encima me pica una serpiente. Salgo afuera, me pasan todo. Me peleé, tuve un problema en mi casa, tuve que comer problemas en el trabajo, encima salí, choqué el auto y después salí afuera y cuando salgo afuera me viene y me muerde un perro. Y ahora tengo que ir al hospital. Todas me pasan a mí, como si dijera un dinosaurio. Y la verdad, pero Pablo, sin embargo, mantuvo su fe. Él solamente, ¿sabes qué hizo? Sacudió a la serpiente y la echó al fuego. Sacudió a la serpiente. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que la fe en Dios no garantiza un camino fácil, pero sí su protección y presencia. Eso es lo que nos enseña. Dice que la obediencia a Dios es crucial, incluso en momentos de incertidumbres.
incluso en momentos difíciles. Dice, el naufragio de Pablo nos enseña que en medio de la tormenta Dios está presente. No importa lo que enfrentemos, podemos confiar en Él. ¿Sabes que cuando Pablo le picó la serpiente, los demás que estaban ahí empezaron a decir, este se salvó del naufragio, pero Dios le tenía preparado algo, los dioses le tenían preparado algo, porque ellos creían en otra creencia, en un Dios pagano, en un Dios de ellos, de ese lugar. Entonces dijeron, la justicia cayó en ese lugar, y todos estaban esperando que muera. Todos estaban esperando que en algún momento el veneno le hiciera efecto. Sin embargo, Pablo dice que siguió haciendo su labor y el veneno no le afectó. Era como que algo estaba sucediendo de milagro. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es que hablan del antídoto del veneno de la serpiente? ¿De dónde se saca? Dice que se lo saca de la oveja. La oveja dice que la serpiente, de su veneno se extrae la serpiente y se lo inyectan de a poco a la oveja. Y como la oveja tiene un sistema inmunológico fuerte, potente, de resistencia, crea anticuerpos. Y esos anticuerpos que combaten, destruyen ese veneno. Y mira qué coincidencia, ¿no? Jesús es el Cordero de Dios. Dice que ningún alma mortífera nos afectaría. Dice que podríamos hollar serpientes y escorpiones. Y dice que Pablo salió ileso, sano, como si nada. Porque Dios lo estaba protegiendo. ¿Y vos qué crees? ¿Que vamos a salir ilesos de esta situación? Tan grande es tu problema, más grande que Dios. Comentábamos recién en la palabra del comienzo, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que interviene en el momento justo, un Dios que dice que es el pronto auxilio en las tribulaciones, un Dios que siempre está pendiente de todo lo que nosotros donde nos movemos y nos guarda, envía a sus ángeles para protegernos. ¿Cómo dice que le envió a Pablo ese ángel? ¿Para qué? Para mostrarle que Dios estaba con él, que no iba a dejar que en el naufragio muriera ninguno, porque tenían que ver la gloria de Dios. Porque tenían que empezar a creer en el Dios verdadero. Estos malteses empezaron a creer en el Dios verdadero cuando vieron que el veneno no surgió efecto. ¿Y vos en qué crees? ¿En tu naufragio? ¿O crees en ese Dios poderoso? ¿O crees que Dios, que en tu vida corre la sangre de Cristo? Y que no hay situación ponzoñosa que pueda afectarte. Que no hay ningún mal que pueda venir contra tu vida. Van a querer hacer un trabajo y van a poder hacer la macumba que quieran. Y van a poder hacer todas las cosas que quieran. Pero ¿sabes qué? Dios te promete victoria. Te promete victoria. Porque serpientes y escorpiones romperías, desollarías, aplastarías. Hay promesa. Porque ¿sabes qué? La sangre del Cordero corre por tu vida. Y es la que te da protección. Y la sangre te
prisioneros acá y que estaban prisioneros en su corazón. Y Dios los liberó. Y Dios les mostró cuánto los amaba. ¿Sabes que Dios te ama? Dios te ama. Y eso hace de demostrarte que aún en el naufragio te va a proteger. Y qué buen tiempo para empezar en esta Santa Cena. De una manera de entender cómo el Señor está presente en toda situación, en todo lugar. El Señor está ahí diciendo en un momento: quédate tranquilo, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Hoy es un tiempo de empezar a entender que si estamos enfrentando ciertas tormentas y que quedamos en medio de la nada, el Señor está ahí tratando de decirte: mirá, quédate tranquilo, porque yo te voy a mostrar mi victoria. Vas a ser victorioso, vas a ser victoriosa. Tu casa va a empezar a resurgir, tu casa se va a empezar a ordenar de una manera tremenda. Vas a empezar a ver mi gloria, dice el Señor. Y eso es lo que el Señor nos muestra en este tiempo. ¿No tenés un Dios maravilloso? Un Dios real. Un Dios que nos ama. Es un tiempo para empezar a decir: Señor, yo quiero esto. Yo quiero recibir de tu presencia. Quiero que tu sangre empiece a correr por todo mi ser. Empiece a tener la protección por dentro. Empiece a vivir una vida plena, una vida feliz, una vida de gozo, de alegría. ¿Por qué no empezamos a creer que Dios tiene eso para nuestra vida? ¿Por qué no empezamos a creer que Dios es un Dios de milagro y un Dios de sanidad completa, no a medias? ¿Y por qué no empezamos a decretar aún así una sanidad en nuestra vida? ¿Por qué no empezamos a soltar en este tiempo de decir: ahora empiezo a creer, me muevo en fe, me activo en fe, creo en fe, aumento mi fe y ahora empiezo a marchar en fe? Eso se trata. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Importante decirle en esta hora: Señor, ayúdame a confiar en ti en medio de la adversidad. Danos fe para enfrentar las tormentas de la vida, para ser testigos del amor y testigos de su protección. Oramos. Amado Padre, a ti la gloria, Señor, en este tiempo. Padre, tú nos muestras, Señor, que tú estás a nuestro lado, Señor. Padre, nunca desamparas al justo, Señor. Hay protección divina, Señor, en ti. Hay protección divina, Señor, que cae desde el cielo en esta hora. Y nos refugiamos, Señor, totalmente en tu palabra, Señor. Padre, no hay situación adversa que pueda, Señor, debilitarnos, que pueda, Señor, afectarnos, Señor. En esta hora, Padre, creemos más y más en ti, Señor. Y si no, empiezo a creer en ti, Señor, en esta hora, Padre. Porque ahora, si antes estaba como los malteses, Señor, donde tenía otras creencias, donde creía en otro Dios, Señor, ahora entiendo, Señor, que tú moriste por mí, Señor. Ahora entiendo, Señor, que tú derramaste tu sangre preciosa, Señor, para hacerme libre, para liberarme, para sanarme, Señor. Porque tú te llevaste toda enfermedad, Señor, y toda nuestra dolencia en la cruz, Jesús. Padre, ahora empiezo, Señor, a activar, Señor, mi fe. Oh, Santo, Santo, levanta tus manos y adora a Dios y al Cordero. Al Cordero sea la gloria en esta hora. Santo, Santo, algo está sucediendo, algo está empezando a mostrarse.
al que está sentado en el